Si son tan amables, vayan conmigo al libro de Proverbios, capítulo 27, verso 17. Dice la Biblia: hierro con hierro se aguza, es decir, se afila. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Dentro de la serie sobre la familia, hoy vamos a tocar un tema que considero que es muy importante, fundamental, y por favor quiero que prestemos atención, tanto a los niños que están hoy acompañándonos, como los jóvenes y también los adultos. Hoy quiero hablar sobre un tema que he titulado el perdón en la familia. El perdón en la familia. Y el perdón estudiado a partir de la Biblia es un valor incalculable, es un valor espiritual muy alto. Es algo que es fundamental, que nos ayuda, que es vital para la relación como familia. No solamente a nivel de familia, sino que también lo traemos a nivel de la iglesia. Es fundamental que tengamos el perdón entre hermanos y que estemos reconciliados, y que esta que es la familia espiritual que nos ha dado pues esté bien, así como la familia biológica que está en las casas, pero también que estemos bien en nuestro entorno, llámese académico o llámese laboral, ¿cierto? Es muy importante que donde vayamos haya un ambiente propicio. Entonces el perdón es algo que es fundamental en todo lo que tiene que ver con las relaciones entre las familias, entre las personas. Ahora, siempre que haya relaciones o siempre que haya contacto entre personas, en cualquier ámbito de nuestra vida, siempre habrán diferencias, siempre habrán conflictos. No faltará pues en la familia que tal vez con un hijo la vayamos mejor que con el otro. No faltará en el trabajo que tal vez con algunos compañeros la vayamos mejor que con otros. Siempre van a haber conflictos, siempre van a haber dificultades, siempre van a haber diferencias. Y como hay diferencias y como hay dificultades, entonces tenemos que mirar por qué se da esto. Y se da porque sencillamente estamos relacionados entre seres humanos. ¿Cuántos en sus familias están relacionados como seres humanos? Entonces, si en su familia hay seres humanos, como en la mía, pues tenemos que tener muy claro que como hay seres humanos, van a haber diferencias y van a haber, ¿qué? Conflictos. Eso es, así seamos cristianos o no. Siempre van a haber diferencias y siempre va a haber conflictos. ¿Por qué van a haber diferencias y conflictos? ¿Por qué será eso? Porque estamos, repito, entre seres humanos, y los seres humanos somos, diga conmigo, imperfectos. ¿Somos qué? Imperfectos. No somos perfectos. A pesar que la Biblia dice, el apóstol Pablo hablando sobre el tema, en Colosenses dice que en Cristo estamos completos, que en Cristo estamos perfectos. Y eso es cierto. Pero la palabra que habla aquí de perfección no se refiere a decir, por ejemplo, que jamás tengamos fallas. Porque nosotros como seres humanos, de una u otra manera, tenemos fallas. Levanten la mano los que tienen fallas. Nos equivocamos, nuestro carácter, nuestra forma de ser y cosas que están en nuestra naturaleza que nos hacen rozar con otro. Por eso el proverbio que estamos leyendo dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Este mismo pasaje en la versión Dios habla hoy dice: el hierro se afila con hierro y el hombre con otro hombre. Es decir, Dios permite la familia para que nos vayamos aguzando, afilando. Para poder afilar un cuchillo, para poder afilar una espada, para poder afilar una navaja, se necesita de otro metal, se necesita de hierro para que quede afilado. Imaginemos que nosotros vamos a afilar el cuchillo de la casa con un pedazo de madera. ¿Qué puede suceder? No va a afilar, y lo más seguro es que el cuchillo lo que haga es romper la madera, ¿verdad? Trozar la madera, porque la madera no es para eso. Para poderlo afilar se necesita contacto inclusive entre dos cuchillos para que se pueda afilar. Ahora, ¿quién sabe? Bueno, aquí yo sé que hay una persona que es experta. ¿Cómo sale el hierro? En bruto. ¿Cómo sale el hierro? En piedra. Es una roca, ¿verdad? Es una roca. ¿Y qué pasaría si ese pedazo de roca no se procesa? ¿Para qué puede servir? Un pedazo de roca sin procesar, un pedazo de hierro sin procesar. No tiene utilidad, no tiene utilidad. Pero ¿qué pasaría si ese pedazo de roca se lleva a una fábrica donde hacen navajas, para poner un ejemplo? ¿Qué hacen con eso? Fabrican navajas con ello. ¿Qué hay que hacer con el hierro? Hay que pasar por un proceso de limpieza, ¿verdad?
un proceso donde se vuelve líquido, ¿verdad? Se funde, donde una vez está caliente hay que pasarlo por agua para que se temple y una cantidad de cosas. Es un proceso para que al final eso se convierta en una navaja o en un cuchillo. Si nosotros vamos a comprar un pedazo de hierro, pues no nos interesa para nada, pero ese hierro ya procesado nos lo venden como cuchillo, nos lo venden como navaja y nos lo venden bien costoso, porque pasó por un proceso. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede con la familia. La familia tiene que pasar por un proceso donde tiene que ser pulido, donde tiene que ser templado, donde tiene que pasar por una serie de cosas para que después de ese proceso salga algo útil. Eso pasa con nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que pasar por ese proceso y ese proceso duele, ¿verdad? Porque hay que ser aplanado, hay que ser martillados y lo demás, y nosotros insistimos con nuestros hijos. A los hijos muchas veces no les gusta porque es que mi mamá es muy cansona, mi papá es muy cansón, pero es que nos viven hostigando a toda hora, pero es que nos viven fastidiando a toda hora, pero es que a toda hora. Pero ¿qué es lo que el padre debe pretender con todo esto? Lo que pretende es que al final de todo el proceso salga algo útil. Por eso es que Dios, cuando nos trae a la iglesia, también nos habla y dice, no, pero es que nos echan vainas, no, pero es que nos hacen sentir mal, no, es que nos incomodan con esto, ahora cogieron con las parejas y hablaron ahora de las parejas, ahora los hombres nos están hablando cara a cara, a las mujeres también cara a cara, y Dios en todo esto lo que está haciendo es que procesarnos para que salgamos útiles. ¿A quién? A Dios primeramente, le sirvamos a Dios verdaderamente purificados y limpios, y le sirvamos también a la familia y a una sociedad. Pero si no nos dejamos procesar, pues sencillamente quedamos como material en bruto. Por eso es que es tan importante que no solamente en la iglesia, sino en la casa, estemos ahí con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos ayuda. Por eso es que es tan importante congregarnos también, porque cuando nos congregamos nos encontramos con el hermanito, con la hermanita, ay, que no nos cae tan bien, pero Dios está procesando. Pero si nos quedamos sin congregarnos, sin buscar de Dios, sino que en la casa hago para que no me incomoden, para estar a mi comodidad, pues puedo quedarme en mi comodidad, pero al final voy a ser una roca, una piedra, donde no voy a ser útil. Eso es lo que Dios anhela con eso. Ahora, la pregunta es, ¿qué hay en su familia? ¿Qué puede salir de su familia? ¿Cómo está el proceso con su familia? ¿Está saliendo una piedra o están saliendo navajas útiles? ¿Qué estás haciendo a nivel de padre con sus hijos? ¿Los estás formando? ¿Les estás hablando de la palabra? ¿Les estás insistiendo? ¿Los estás afilando con la palabra de Dios? Porque quiero decirles lo siguiente, la responsabilidad de la formación de los hijos no recae sobre la iglesia, no recae sobre la pastora que atiende a los niños o sobre el pastor que predica la palabra de Dios. La responsabilidad de la formación de los hijos a nivel espiritual recae sobre los padres, específicamente sobre el padre. Y por eso es que tenemos que trabajar ahí. Entonces tenemos que estar enseñando a nuestros hijos, hijo, mira, hay que amar a Dios por encima de todas las cosas. Esto que tú estás comiendo ahora, tienes que darle gracias a Dios, porque Dios es el que me da el trabajo, Dios es el que me da la vida, Dios es el que me da la salud, y por eso es que yo tengo trabajo y por eso te puedo comprar esto. Pero el que nos da todo es Dios. Ama a Dios, hijo, respeta a Dios, no le falles a Dios, no le desobedezcas a Dios, camina como Dios manda. No nos irrespete. La Biblia dice, amarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Yo quiero, hijo, que te vaya bien. Respétame, respeta a tu mamá. Y lo vas afilando, lo vas afilando, lo vas afilando. No gusta, porque duele, porque cansa. Pero a la final, escúcheme, a la final los hijos van a decir, ay, gracias papá, gracias mamá, porque si no hubiera sido por esa insistencia, yo no sería lo que soy hoy en día. Pero si no los afilamos, si no les hablamos de la palabra, si los dejamos allá como borreguitos por allá sueltos, no los traemos a la iglesia, no les insistimos que venga a la iglesia, no hacemos el devocional con ellos, no leemos la Biblia, no oramos con ellos, no hacemos nada con ellos. Mañana cuando los hijos estén mal, van a decir, es que usted nunca me habló de eso. Papá, si tú sabías tanto de Dios, si tú te la pasabas en la iglesia, si tú conocías las cosas de Dios, ¿por qué nunca me insistió con eso? ¿Por qué nunca me habló de eso? Ahora mire lo que soy, no sirvo para nada en la sociedad. Soy un estorbo en la sociedad, soy un problema en la sociedad. Yo hubiese querido ser un profesional, yo hubiese querido ser un hombre temeroso de Dios, un hombre que le sirviera a Dios, pero nunca me hablaste de Dios.
Eso es por eso la Biblia que dice que hierro con hierro que se aguza. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Eso está en Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, en el camino de Dios. Porque aun cuando fuere viejo, no se va a apartar. Como hablamos el día viernes con las parejas. Toda la semilla que nosotros le sembremos a nuestros hijos, toda la semilla, tarde que temprano, decir, esa palabra aflora, esa palabra da fruto. Mamá, papá, gracias. Gracias porque ahora entiendo eso. Tal vez en su momento no entendía. Tal vez me parecía muy cansón eso. Pero ahora yo entiendo que todo lo que tú me decías tenía razón. Entonces los hijos vuelven y van a decir, mamá, sí, tenía razón. Toda esa cantaleta me ha servido. Lo que estoy pasando en mi vida hoy es por desobedecer, por no hacerte caso. Pero por parte tuya, como hablábamos el viernes, ese sacerdote Elí que tenía la responsabilidad de estorbar a los hijos, que el hijo se le estaba yendo y no lo estorbó, lo dejó que hiciera lo que fuera, después se le cobró esa factura a Elí. Nuestra función, escúcheme padres, nuestra función es estorbemos a nuestros hijos, enseñémosle la palabra, instruyamos en la palabra de Dios. Hasta cierto punto lo podemos hacer, de ahí en adelante ya es responsabilidad de ellos. Pero que no quede por nosotros, que no quede nuestra conciencia diciendo, yo no le enseñé, yo no le insistí que fuera a la iglesia, yo no estuve con él, que no quede de parte nuestra. Ya si ellos, ya cuando tengan uso de razón y conciencia y libertad y lo demás, se quieren ir por otros lados, que ya sean ellos, pero por parte nuestra que los instruyamos. Que en nosotros quede la conciencia, es decir, siempre estuve ahí, siempre, siempre. Y ya, ella es lo que es, él es lo que es, pero ya porque él quiso. Pero por parte mía le traté de dar todas las instrucciones. Amén. Ese es el consejo de Dios. Vayan por favor al Salmo 127, versos 4 y 5. Este es un salmo que me llama mucho la atención, porque tiene que ver mucho con el desarrollo de los hijos y la responsabilidad que tenemos nosotros como padres de prepararlos. Salmo 127, versos 4 y 5. Dice la Biblia, como saetas en mano de valientes. ¿Qué es saeta? Una flecha. Como saetas en manos del valiente, escuche lo que dice, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Nos tenemos que preparar nosotros, mis amados, para preparar a nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad. Nosotros nos preparamos para prepararlos a ellos. ¿Para qué los preparamos a ellos? ¿Qué es lo que la Biblia nos está hablando hoy? ¿Cómo tenemos que preparar a nuestros hijos? ¿Cuál es el paralelo, el comparativo, la analogía que Dios nos muestra en la Biblia? ¿Cómo tenemos que prepararlos? Como flechas. Tenemos que guiarlos por el camino del Señor. Pero no como cualquier flecha, escúchenme bien esto, sino que nuestros hijos se tienen que convertir en flechas de guerra. Diga conmigo, flechas de guerra. Para que cuando venga el enemigo, ellos tengan la suficiente preparación para poderlos encarar. Para que cuando vengan los problemas de la vida, para que cuando tengan que enfrentar una sociedad, para que cuando tengan que irse a una universidad y ya no esté el papá y la mamá protegiéndolos, ellos tengan los argumentos necesarios para poderse defender en la vida. No se trata de tenerlos guardados ahí, quietos ahí, que no se muevan. No. Tenemos es que prepararlos. Porque si hubiesen universidades cristianas, donde todos son cristianos y todos se la pasan orando y todos buscando de Dios, qué bendición, pero no la hay. No la hay. Entonces los niños, mientras son pequeños, están ahí, los podemos manejar, podemos estar con ellos, los podemos traer a la iglesia, los podemos forzar a ir a la iglesia, pero cuando ya crecen y quieren tomar sus decisiones, entonces es ahí donde se sabe qué tan bien instruidos los tenemos nosotros. Y tienen que ser, diga conmigo, flechas de guerra. ¿Quién tiene que hacer esa formación según la Biblia? ¿La iglesia? Nosotros, como somos los primeros responsables. La iglesia da algunos lineamientos. La iglesia da algunos valores, algunos principios, alguna formación. Pero la responsabilidad, repito una vez más, es de los padres. Ahora, no solamente el esposo o el padre tiene que preparar a sus hijos, sino que también como esposo tiene que preparar a su esposa. Es la responsabilidad en los hogares. El que tiene que marcar la directriz, el que tiene que marcar la pauta en lo que tiene que ver con la vida espiritual son los esposos. Porque el esposo tiene que tener en su mente, en convertir a su esposa en una flecha poderosa. Que mi esposa sea una flecha poderosa, que sea una mujer de guerra, que sea una mujer que ayude a otras mujeres,
que sea una mujer que apoye a otras mujeres, que sea una mujer que levante a otras mujeres, que sea una mujer que inspire a otras mujeres, que sea una mujer de testimonio, que sea valiente, que sea esforzada, que sea ejemplar. ¿Quién hace eso, ese trabajo? La iglesia da unos soportes, repito, pero en la casa tenemos que manejar. Pero también la esposa tiene que ayudar al esposo. Es decir, que la meta de nosotros como familia es convertirnos en una fábrica de flechas de guerra. La esposa ayuda al esposo, lo direcciona. Decíamos el viernes, la esposa es como ese radar que ayuda al esposo. Mi amor, no me parece, haz esto, haz lo otro. Ten cuidado con esa mujer que no me da sensación, no me da una buena sensación. Creo que hay algo que no me gusta. No hagas eso, pensemos más bien esto, oremos en esto, no tomemos decisiones tan apresuradas. ¿Quién ayuda en eso? ¿La ayuda qué? Idónea, la esposa. ¿Para qué? Para que la esposa también ayude a que el esposo sea una flecha afilada para llegar al objetivo deseado, para llegar a donde tenemos que llegar, para llegar como familia donde tenemos que llegar como familia. Todo eso lo tenemos que hacer a nivel de familia. Y para que una flecha cumpla el propósito de llegar al objetivo, porque si es una flecha endeble, la lanzan y como es endeble, se va para un lado, la apunta para un lado y va para otro lado. Entonces esa flecha tiene que tener diferentes características o cualidades. Número uno, es que debe ser una flecha recta, porque si tú coges una flecha torcida y la lanzas, pues coge para cualquier lado. Entonces la flecha tiene que ser recta, el hombre tiene que ser recto, y no me voy a extender en eso, en qué es una persona recta. Tiene que caminar en eso. Tenemos que formar a nuestros hijos para que hagan lo recto, lo bueno, lo puro, lo santo, lo que es agradable ante los ojos de Dios, para que nuestros hijos vayan rectos. La flecha tiene que estar balanceada. Tenemos que tener un balance entre recibir palabra de Dios y vivir palabra de Dios. Ser balanceados. No es que las mujeres metidas en la iglesia y está bien que oren, que busquen de Dios, pero sus hogares un desastre, sus esposos descuidados, la casa en un desorden completo, sin estar pendiente de la alimentación de sus hijos o de su esposo, porque estoy en la iglesia. Tenemos que tener un balance. O mujeres que reciben la palabra de Dios y saben mucho la palabra de Dios, pero se la pasan en chismes por aquí, por allá, en problemas, en dificultades y lo demás. Tenemos que estar, díganle que está solo, balanceados. Tenemos que ser agudos, puntiagudos, que conocemos la palabra de Dios. Que mañana pasado llega una persona de una secta a querernos enredar. Si no, un momentico, eso no es así. La palabra de Dios dice esto. Ay, pero es que no, Señor, no es así. Que nuestros hijos también sean agudos en eso. Porque es que se van a tener que enfrentar a cosas muy difíciles en la medida que van creciendo. Y si no tienen palabra de Dios, y si no los estorbamos, y si no los llevamos a la iglesia, si no hacemos nada en la casa en lo espiritual, pues qué agudos pueden ser. Dígale que está a su lado, necesitamos ser agudos. Ahora, hacer una flecha no es fácil. Formar un hijo no es fácil. ¿O para cuántos ha sido fácil? Tal vez algunos han sido más fáciles que otros hijos. Pero en términos generales, formar un hijo no es fácil. Hacer una flecha no es fácil. Se necesita preparación, se necesita dedicación, se necesita esfuerzo, se necesita estudio, se necesita la gracia de Dios. Y a eso nos llamó el Señor. A que nosotros podamos ser en los hogares esas fábricas donde salen flechas agudas. Dígale que está a su lado. La familia tiene que ser de bendición entre los unos y los otros. Necesitamos ser de bendición. Dice, hierro con hierro se aguza. Así el hombre aguza el rostro de su amigo. Este proverbio alude entonces a la fabricación de flechas, de espadas. Y estábamos hablando que para que se pueda afilar una espada, una flecha, un cuchillo, se necesita otro ¿qué? Otro metal. Otro metal que golpee, otro metal que produzca fricción, ¿verdad? Fricción, para que de esa manera se pueda afilar. Y el metal tiene que ser colocado entonces para ser formado. Ahora, por eso Dios, escúcheme, por eso Dios, dentro de la visión de Dios, dentro del plan de Dios, establece la familia. Porque la familia, dentro del grupo familiar, hay otros metales. Entiéndase, hijos, esposo o esposa, en el caso.
Y esos metales son, diga conmigo, necesarios. Nos ayudan. Si tengo una hija que no es como la otra hija, ambas me están ayudando para yo ser ese padre que necesito ser. Y necesito comenzar a tratar, y tal vez una me saque más canas que otras, o una me haga caer más el cabello que otra, y pueden saber ya entonces por qué razón. Dios lo permite, ¿por qué razón? ¿Por qué será? Porque necesita formarme a mí como esposo. Entre hermanos también pasa lo mismo. Entre hijos pasa lo mismo. Entre padres, hijos, entre hijos y padres se necesita eso. Pero entiendan, fuimos creados para ser familias, para estar entre familias. Por eso que una persona sola no forma su carácter. Una persona sola, como no tiene con quién chocar, como no tiene con quién tener fricciones, pues frente a una situación no sabe qué hacer. Pero en la medida que Dios nos procesa en la familia, en la casa, pues frente a los problemas, a las dificultades, ya sabemos cómo sortearlas. Y nos permite, basado en esa experiencia, ser útiles para otros, ayudar a afilar a otros, ayudar a aconsejar a otros. Por eso es que es tan importante eso. Ahora, hay personas, escuchen que es una mala decisión, hay personas que frente a un roce, frente a una dificultad, en lugar de permitir la fricción y decir, bueno, esto que está pasando es un síntoma, es un sinónimo de que algo está mal, pero esto nos va a ayudar. Y en lugar de enfrentar, en lugar de encarar el problema, en lugar de buscar una solución, ¿qué es lo que muchas veces hacen? Tenemos problemas, tenemos dificultades, cada uno vamos por su lado. ¿Será que eso es? Dicen, no, es que yo te coloqué ese hombre precisamente porque hay cosas en tu vida que necesitan ser afiladas y yo utilizo ese hombre. Ya el hombre le dice, es que yo te coloqué a esa mujer porque yo sé que hay cosas en tu vida y esa mujer es el metal que yo quise colocar en tu familia para que te afilara. Pero tú rehusaste a eso, tú te negaste a eso y corriste, te fuiste detrás de otras faldas, que es pecaminoso, que no es bueno delante de los ojos de Dios. Y muchos hombres irresponsables frente a la aflicción, entonces abandonan sus familias y pierden por completo toda la oportunidad que Dios da de realizarse como verdaderos hombres. Porque hay un mal concepto de ser un verdadero hombre. Un verdadero hombre es el que tiene problemas en su casa, tiene problemas con su familia y puede tener una montaña de problemas. Pero escúcheme, a pesar de los problemas, me mantengo. Otro se separó, otro se fue, otro corrió frente a ese problema, pero yo me mantengo. Y vienen los comentarios, viene la presión por todo lado. Y él dice, me mantengo. Y está ahí afilándose, gracias Señor, porque esto que he pasado me ha ayudado para afilarme. Y cuando salga este proceso puede ser muy útil. Pero aquel hombre que sale corriendo a buscar otras faldas, creyendo que es más varón porque busca otras faldas, permítanme decirles que ser varón no es tener muchas mujeres. Porque tener muchas mujeres sencillamente es un semental. Ser varón es saber encarar los problemas, las dificultades y salir adelante con su familia. Aunque vengan problemas, aunque vengan dificultades, lucha por su familia, lucha por sus hijos, porque él no quiere perder la oportunidad de tener a sus hijos, de verlos crecer, de verlos desarrollar, de disfrutar esos momentos tan lindos con los hijos, por irse detrás de unas faldas. Hay padres que abandonan a sus hijos, pero también hay mujeres que abandonan a sus hijos y le dejan los hijos al esposo y se van para disfrutar de la vida, para irse con las amigas y una cantidad de cosas. Hay mujeres que lo que hacen en sus casas es incumplir unos mandatos que hablamos otra vez el día viernes sobre la mujer que tiene que estar sujeta a su esposo. Y no vive la palabra de uno, que quieren hacer lo que quieran, estar en la libertad, con esa, maldita o maldito concepto de la liberación femenina, que es una de las cosas que más ha dañado la sociedad. Que quiero ser igual que el esposo y le tengo que demostrar que yo también puedo y usted no sé qué y yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y lo que hizo fue acabar con el concepto de familia, el original de Dios, por querer demostrar al otro y por entrar a competir con el otro. Porque se ha olvidado que la mujer no es una competencia con el hombre, sino que es un complemento. Y algunos hombres, como dicen, bueno, pues entonces vaya a trabajar y yo me quedo en la casa y yo me pongo el delantal y yo atiendo eso. Y acabaron con todo el concepto de familia. Entonces muchas mujeres entrando en eso quieren tener la libertad y abandonan a sus hijos para hacer su vida.
Y peor aún, entonces comienzan a sembrarle, que ese es uno de los errores grandes, a sembrarle en la cabeza de sus hijos cosas en contra del papá. Es que su papá, es que su papá, es que su papá, yo soy así por su papá, y si me voy es por su papá, y es que si consiguió otra persona fue por su papá, y terminan envenenándole la cabeza a los hijos. Y cuando los hijos dicen, no, mi papá no era tan malo como mi mamá me lo había pintado. Problemas de las esposas. Pero también los hijos, que no se dejan ficcionar por los papás. Ah, es que mi mamá, mi papá, yo ya quiero crecer, ya se me engrosó la voz, ya me voy, necesito irme, voy a hacer mi vida. Y salen a aventurar, a hacer su vida, sin la fricción del papá y sin la fricción de la mamá. Ahora sí a mis anchas puedo hacer lo que quiera. Puedo estar con mis amigotes, ahora sí puedo llegar a la hora que quiera, ahora sí puedo salir cuando quiera, puedo estar chateando hasta la hora que quiera, puedo estar en esa libertad. Y en esa libertad de su universidad, de su colegio, de sus amigos, termina perdido. Y luego llega arrepentido diciendo, mamá, papá, ¿cómo me haces falta? ¿Cómo te extraño, papá? ¿Cómo me duele no tener el calor de hogar? Es por eso, amados, que Dios deja una familia. Ahora, ¿por qué es importante eso? ¿Por qué es importante que seamos friccionados? Porque esa fricción, esa diferencia, nos pone a nosotros a estar en un mejor nivel, en una mejor posición. Y dígale que está a su lado, a ser más útiles. Diga, eso nos madura, eso nos forja, eso nos hace parecer más nuestro carácter a Cristo. Pero si no tenemos quien nos pula, si no tenemos quien nos afile, pues somos endebles de carácter. Entonces es muy importante, mis amados, que nosotros podamos entender estos conceptos, que las diferencias pueden causarnos conflictos. Yo pregunto, ¿ha habido conflictos a nivel de tu familia, de tu casa? Estos días cuando colocamos la invitación a esta reunión, el común denominador cuando le pregunta a uno a la familia, ¿y cómo está tu familia? ¿Qué dice uno? Bien, bien. Y hay personas que pronto pueden estar acá y dicen, estoy bien, pero sabe por dentro que hay cosas que no están bien y que hay que entrar a corregir y que tenemos que comenzar a revisar, a hacer como un diagnóstico, ¿qué está pasando? Ahora, si hay diferencias, si hay roce entre la familia, pues es bueno, porque tenemos que saber cómo encarar esto. Y lo que necesitamos pedirle a Dios es, no que no hayan problemas, no que no hayan fricciones, porque los van a haber siempre, pero que nos dé la sabiduría y la gracia de Dios para poderlos encarar. Ahora, ¿qué viene detrás de la fricción? ¿Qué viene cuando hay problemas a nivel de familia, de hogar? Ayúdenme, por favor, ustedes que también tienen mucha experiencia porque han tenido conflictos. ¿Qué viene ahí? Cuando hay problemas en los hogares, cuando viene esa fricción, esos roces que no gustan, cuando el ambiente está pesado en la casa, ¿qué hay? Hay enojo, ¿verdad? Hay gritos, hay acaloramientos, ¿qué más? Malas palabras, palabras que decimos y que después, wow, ya la dije, ya ofendí a mi hijo. Como les comentaba en una oportunidad que alguien de la iglesia estuvo invitando a otra persona de la iglesia y no se dio cuenta que estaba esa persona en la iglesia y de pronto es que ve volar una escoba desde el segundo piso, de la esposa hacia el esposo. ¡Maldito! Es un caso de la vida real. En momentos de enojo, en momentos de ira, lanzamos palabras de maldición. Palabras de maldición. ¿Y saben que esas palabras tienen poder? Y esas palabras que pronto se dieron ahí un momento, maldijo un hogar y maldijo una familia y puede desbaratar un hogar. Hay palabras que nosotros le podemos decir a nuestros hijos que los pueden dañar, los pueden marcar. ¿Por qué? Porque no sabemos controlarlo en esos momentos. Eso hace que en muchos hogares, como la pareja que le preguntaron estos días, yo ya conseguí la fórmula para no pelear con mi esposo y todas deseosas. Pues cuéntenos cuál es la fórmula. Ya llevo 2 años sin hablarme con él. Se crean barreras, se crea egoísmo, discusiones, violencia. Ya comienzan a golpearse, a maltratarse. Y sabe que todo eso desencadena finalmente en una separación, en acabar con un hogar, en destruir un hogar. ¿Y todo esto por qué? Porque no se sabe manejar las diferencias, porque no se sabe manejar los conflictos, porque no se ha tenido la madurez, porque no se conoce la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios está la respuesta a todo. Pero como el esposo no quiere buscar de Dios, pero como la esposa no quiere buscar de Dios, como los hijos no les interesan las cosas de Dios, ahí vienen los conflictos. Hago una pregunta. ¿Cuántos saben que la humedad daña las paredes?
Puede dañar las paredes, puede quebrar, y no importa el tamaño de la casa, la puede hasta destruir. Por eso es que cuando comienza la temporada de invierno es muy importante ver que la casa esté impermeabilizada. ¿Por qué? Porque si no, entonces comienza a filtrarse y comienza a agrietarse y comienza a dañar la pintura, comienza a poner negra la pared. Y no solamente eso, sino que la humedad produce un hongo que afecta a la salud. Y de ahí los problemas del asma y lo demás de los niños. El cuarto es muy frío y ahí tiene problemas. Y terminan siendo problemas crónicos. ¿Por qué? Porque no se controló la humedad. Ahora, pregunto, ¿podemos hacer algo para evitar que llueva? No, ¿cierto? No podemos hacer nada. Está lloviendo, no podemos hacer nada. Lo mismo sucede en la casa, escúcheme, a nivel de la familia. ¿Podemos evitar, podemos hacer algo para que los conflictos, los problemas o las diferencias no vengan a nuestra familia? ¿Qué creen ustedes? Siempre van a haber. Si no es por una cosa, es por la otra. Siempre van a haber. Pero podemos evitar que se filtre esa agua a nuestra casa. Claro. O sea, no podemos hacer nada para que no llueva, es algo natural. ¿Cómo decimos, Dios, no llueva? ¿Cómo? No, no podemos hacer eso. Siempre va a llover. Pero lo que sí podemos es a nivel interno tener el control de nuestra casa, impermeabilizarla para que cuando llueva no se filtre el agua y no nos afecte internamente. No podemos hacer nada para que los conflictos no vengan. De una u otra manera van a llegar. Pero sí podemos hacer mucho para que cuando vengan los conflictos no nos afecten. ¿Me estoy haciendo entender? O sea, yo no les voy a decir, mire, ustedes son cristianos y ustedes nunca van a tener problemas con sus hijos. Ah, no, como son hijas del pastor, no van a tener problemas. No, eso no hay una garantía absolutamente de nada. No, como son los hijos del hermano que es más fiel a la iglesia, esos hijos no van a tener problemas. Van a tener problemas. Y en la medida que los hijos crecen, se agudizan más los problemas. Hasta que caen en sí, vuelven como el hijo pródigo, arrepentidos, y entonces, pero tienen que pasar por un proceso. Entonces, la lluvia no podemos hacer nada. Pero lo que sí podemos, escúcheme, lo que sí podemos es cuando venga la lluvia, sacamos el paraguas para protegernos. ¿De acuerdo? Eso sí lo podemos hacer, eso sí lo podemos controlar. Sí. Mire, dice la Biblia, por la pereza se cae la techumbre y por la flojera de las manos se llueve la casa. Eso está en Eclesiastés capítulo 10, verso 18. Escuche lo que dice entonces, por la pereza se cae la techumbre, por la pereza. Hay problemas, hay dificultades. Ay, dejémoslos que... Ay, mi hijo, mire, mi hijo se la pasa metido en el internet todo el tiempo. Ay, déjelo. ¿Cuál que déjelo? Si es que se la está pasando viendo pornografía, diciendo que está en trabajo, está viendo pornografía. Ay, déjelo que se desarrolle como hombre. Déjelo que se desarrolle como hombre. ¿Tú controlas a tu hijo? ¿Sabes qué es lo que está mirando? ¿Tiene bloqueo su celular para ese tipo de páginas y lo demás? ¿Está supervisando lo que hace tu hijo o tu hija? ¿Qué tiene que estar haciendo 11, 12 de la noche chateando y hablando? ¿Qué tiene que estar haciendo? Hay que supervisar eso. Porque mire lo que dice ahí, por la pereza se cae la techumbre y por la flojera de las manos se llueve la casa. Ay, esa humedad, ¿qué tiene de mal? Hay una grietica, dejémosla ahí, pongamos un cuadrito ahí para tapar eso. ¿Cuál que pongamos un cuadrito? Tenemos que mirar, ¿por qué está produciendo esa humedad? Ay, coloquémosle papel de colgadura y ya tapamos la humedad. No, hay que entrar a revisar de dónde viene esa humedad. ¿Qué está pasando con esa humedad? Porque está dañando la pared, está dañando los tubos, está dañando todo y se puede caer la casa, literalmente, por la pereza. Entonces, siempre van a haber conflictos, mis amados. ¿Por qué les digo eso? Porque Santiago dice lo siguiente, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, es un varón perfecto. Santiago capítulo 3, verso 2. Todos ofendemos. El único varón perfecto es Jesús. ¿Por qué les digo que siempre van a haber conflictos? Repito como lo dije al principio, porque las familias están constituidas entre seres humanos y los seres humanos somos ¿qué? Diga conmigo, imperfectos. Imperfectos. Entonces, dígale que está a su lado, no se puede garantizar que la familia no tenga problemas, pero sí podemos garantizar que con la ayuda de Dios los podemos solucionar. Podemos evitar que se filtre, podemos evitar que esos problemas pasen a mayores. Podemos evitar que frente a una discusión, frente a un problema, frente a una diferencia, no dejarla crecer. Y decir, momentico, no vamos a dejar crecer esto. La Biblia dice que no se ponga el sol ¿sobre qué? Sobre nuestro enojo. Pero ¿cuántas veces nosotros, aún conociendo de Dios, pasamos en problemas con la esposa
Y hoy tuvimos un problema, pero pasamos mañana también sin hablarnos. Podemos pasar hasta una semana, podríamos pasar sin hablar, hasta meses completos sin hablar con la esposa. Pero también pasa con los hijos. Con los hijos. Por eso es que es tan importante que frente a eso nosotros tomemos decisión. ¿Por qué? A ver, ¿por qué es tan importante este tema que estamos tratando hoy, que es fundamental en nuestra vida? Porque no dejar o no tomar soluciones a tiempo se puede generar o degenerar o encarar o desenlazar en problemas mucho mayores. Por ejemplo, ¿qué pasa si desayunaron hoy y no lavaron la loza? Van y almuerzan y no lavan la loza, van y cenan y no lavan la loza, y el otro día tampoco. Cuando se dan cuenta hay una montaña de loza. Cuando entra la señora a la casa, normalmente la señora, uy, Dios mío, esa cosita, ¿por qué se dejó acumular eso? Porque como dice mi esposa, ¿qué nos cuesta cada uno lave su plato? Cada uno cuelgue su dedo allá, para que cuando toca lavar solamente se laven las ollas y no toda esa cantidad de trastes. ¿Es bueno, es agradable ver la cocina llena de loza? ¿Qué dicen ustedes? Si es agradable, uy, qué linda mi cocina, tomemos una foto, andémosla, publiquémosla. No, es que vergüenza, cierre la puerta rápido que llegó la visita. Ropa sucia. Imagínense ropa tirada, como estos días vi, ropa tirada por todo lado, ropa sucia tirada por todo lado, acumularse la ropa sucia, además de que huele a mal, se ve bien, da buen aspecto en el cuarto la ropa sucia. ¿Qué hacemos? Tenemos que lavarla. Yo hago una pregunta, ¿cada cuánto lavas la loza en tu casa? Diariamente. La ropa debe lavarse diariamente. Nosotros debemos bañarnos diariamente. ¿Por qué? Porque nos ensucia. Y entonces, huele a mal. Entonces, si nosotros nos incomodamos, y escúcheme, y hemos creado un hábito de lavar todos los días la loza, de bañarnos todos los días, ¿alguien ha creado ese hábito de bañarse todos los días? Levanten la mano. Los que no levantan, los que no se han bañado. Todos los días nos bañamos, ¿verdad? Si el piso está sucio, todos los días se debe limpiar. Eso es un hábito. Así como eso se ensucia y se ve mal, ¿por qué no miramos nuestro corazón? Porque sí podemos en nuestro corazón pasar días, semanas, meses acumulando y acumulando y acumulando toda esa suciedad de rencor, de amargura, de odio, de resentimiento, y ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Y venimos y levantamos las manos y gloria a Dios y lo demás, pero nuestro corazón lleno de esa cantidad, perdón la palabra, de basura o rencor, odio y amargura en nuestros corazones. ¿Por qué si somos tan cuidadosos para tener la casa bien como una tacita de té? ¿Y por qué si nuestro corazón está tan sucio? ¿Por qué después de tanto que Dios nos ha hablado y nos ha ministrado, por qué seguimos queriendo tener odio y resentimiento en nuestro corazón? ¿Por qué será eso? ¿Por qué al hombre le cuesta tanto perdonar? ¿Por qué será? Porque no ha creado el hábito de perdonar. Porque si nosotros a nivel de familia tuviéramos esa costumbre que en medio de una ofensa nos pedimos perdón, las cosas fluirían más. Pero seguimos acumulando y acumulando y somos como una olla a presión. Guardamos y guardamos, y muchas personas son calladas. No, yo no digo nada, yo me quedo callada, y son calladas, primero que se están enfermando, y segundo, cuando esas personas calladas, dijo el abuelo de mi esposa, de esas aguas mansas, líbrame, Señor. Que son tan calladitas, cuando explotan, hacen estragos, son esa olla a presión, que si no tiene la válvula de escape, ¿qué pasa con una olla a presión si está dañada la válvula de escape? Se estalla, es un peligro, ¿es así o no? Es un peligro. Por eso Dios dejó el perdón, para que nosotros tengamos ese escape. No guardemos esto y vamos a solucionar el problema. Es tomar esta palabra hoy y comenzar a vivirla para solucionar los problemas y los conflictos en nuestra casa. Pero quedarse callado, dígale que está a su lado, quedarse callado no es una buena decisión. Necesitamos, por eso dice la Biblia, Proverbios 27, 17 que hemos trabajado. Hierro con hierro, ¿qué? Se aguza. Así el hombre aguza el rostro de su ¿qué? Amigo. Cuando habla aquí del rostro, está hablando de que tiene que haber encarar las cosas. O sea, el rostro, cara a cara, encarar las cosas. Una pregunta sencilla a los esposos. A ver si alguien se identifica conmigo. Usted nota, esposos, usted nota cuando está mal con su esposa, que usted la ha ofendido, usted nota que ofendió a su esposa por la cara que ella hace. A mí me pasa, ya se puso bravo, ya quién sabe qué le molestó. Yo puedo identificar eso, ¿ustedes también? Uno sabe eso. En el rostro se nota. Mi esposa también nota, mis hijas también notan. Mi papá está de mal genio hoy. ¿Por qué se nota? Por el rostro.
¿Se nota o no se nota? El rostro revela eso. Se nota cuando uno está mal en la casa. Se nota cuando usted está bien con el esposo, o bien con la esposa, bien con los hijos. Pero también se nota cuando usted está mal con su pareja, con su esposo, con su esposa, o con sus hijos. Se nota, dice, en el rostro. Pero también, escúchame, también se nota cuando tú te acercas a la esposa y le pides perdón. ¿Cambia el semblante de la esposa? Claro. Suelta una sonrisa así como mi hermana. Se siente feliz. Ah, qué bueno. Se nota. Así como se nota la mala cara cuando están mal, también se nota cuando están reconciliados. Dice, el hombre aguza el rostro de su amigo. Uno de los más grandes retos que tenemos nosotros como familia es poder llegar a tener escuche lo que les voy a decir, una relación entre familia sin perder la posición, sin perder los roles, sin perder la autoridad, pero tener una posición donde nuestros hijos no sean simplemente nuestros hijos, sino que nuestros hijos, además de ser nuestros hijos, sean nuestros amigos. Sean nuestros amigos. Que nuestras hijas no simplemente sean nuestras hijas, sino que nuestras hijas se conviertan verdaderamente en nuestras amigas. Que mi hija pueda decir, yo cuento con mi papá como mi amigo. Papá, quiero pedirle un consejo como amigo. Porque me puede pedir consejo como amigo, como papá o como pastor. Pero quiero pedir un consejo como amigo. Qué bueno que se acercan a uno a decirle eso. Que la esposa, que no solamente la figura de esposa, sino que también, además de ser mi esposa, sea mi mejor amigo. Ese es un reto, que yo quiero desafiarlos a ese reto. Yo lo quiero hacer, o sea, esto que estoy hablando, como hablamos estos días, eso va para allá, pero pega para acá. Yo quiero que mi familia sea una familia sólida. Que hemos tenido problemas, dificultades y lo demás, sí, pero todavía hay tiempo. Dígale que está a su lado, todavía hay tiempo para poder resarcir las cosas. Entonces, Jesús da el mejor ejemplo de esto. Vayan a Lucas capítulo 8, verso 20, por favor. Sin perder el equilibrio espiritual, podemos tomar una posición. Mire la posición de Jesús, que es nuestro maestro, que es nuestra guía. Lucas capítulo 8, verso 20. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Verso 21 de Lucas 8. Entonces, respondiendo, les dijo, mi madre y mis hermanos, diga conmigo, mis hermanos, son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Para Jesús, ¿quiénes son los hermanos de Él? No los biológicos, sino para Jesús, los hermanos de Él son aquellos que oyen la palabra y la obedecen. Cuando tú y yo oímos la palabra, y no solamente que la oímos, sino que la obedecemos, Jesús nos ve como ¿qué? Como hermanos, como familia. Pero sigue diciendo algo bien interesante. En Juan capítulo 15, verso 13, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Cómo nos ve Jesús? Como sus amigos. Ya no nos habló discípulos, dijo amigos. No dijo por la gente, por todos, por los demás. Dijo por los amigos. ¿Cómo nos quiere ver Jesús? ¿Cómo quiere ver Jesús la relación con Él? ¿Quiere que seamos como qué? Como amigos. ¿Cómo quiere Jesús ver nuestra familia, la relación entre padres e hijos, entre esposos? Que seamos ¿qué? Amigos. Pero sigue diciendo en Juan 15:15, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Los discípulos eran su familia. Los discípulos se convirtieron en los amigos de Jesús. Ya no los voy a llamar siervos. A partir de ahora los voy a llamar amigos. Amigos. Es un buen desafío que comencemos a trabajar en esa área para que nuestros hijos verdaderamente, además de ser nuestros hijos, se conviertan a partir de hoy. Si no lo hemos hecho, no nos demos golpes de pecho, no nos sintamos mal, pero ¿por qué no tomar este mensaje de hoy, esta enseñanza de hoy? ¿Para cuántos ha sido interesante hasta aquí? ¿Por qué no tomarla y comenzar a vivir esta palabra? Comenzar a ganar otra vez la confianza con nuestros hijos y que se conviertan en los mejores amigos, en grandes amigos. Ahora, hago una pregunta. ¿Tú tienes esa relación con tu hijo?
O tu hijo ahí como que, venga hijo, que hace rato no salimos, vamos a dar una vuelta. No, no, papá, yo tengo mucho trabajo. Caminamos y nos comemos un helado. No, 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 papá, yo tengo muchas tareas. Vaya usted, papá. O tu hijo quiere estar contigo. Vamos, papá, claro, vamos. Claro, salgamos, compartamos. Hijo, vamos a fútbol. Listo, vamos a fútbol. Hijo, vamos a dar, vamos. Que no sea solamente tu hijo, sino que sea un ¿qué? Un amigo, el mejor amigo. Para que cuando tenga problemas, dificultades, él nos haga buscar a otros. Él nos haga buscar consejos del internet, consejos del fulano o de la fulana, sino que le diga, vea amigo, papá, un consejo como amigo. Es que me está gustando una muchacha, ¿qué hago, papá? Mire, ayúdeme con él. Como amigo, papá, ¿por qué no me regala para ir así? Como amigo. ¿Ustedes cómo creen que Adán y Eva formaron, capacitaron, educaron a sus hijos, Caín y Abel? No dice la Biblia cuál fue la manera. Pero lo que sí dice la Biblia es que a uno de sus, o entre hermanos, comenzó a haber roces, fricciones, envidias, hasta el punto que Caín mató a Abel. Pregunto, ¿por qué Caín mató a Abel? Por envidia, van a decir. Pero ¿sabe cuál es la razón por la cual Caín mató a Abel? Porque Caín veía a Abel como su hermano. Porque si Caín hubiera visto a Abel como su amigo, no lo hubiera matado. Obvio, está dentro del plan de Dios y Dios tenía... Porque si hubiese sido su amigo, hubiera tenido mayor afecto. Lo hubiera defendido, lo hubiera respaldado. Pero simplemente un hermano que se ha convertido en un rival, o la rivalidad que los papás estaban tal vez sembrando entre ellos. Que es otro tema que tocaremos en otra reunión de otro tipo, que son parejas. La formación de los hijos, donde fallamos en eso. Ahora, al principio hablamos acerca de la imperfección humana. ¿Recuerdan? Que hay conflictos en nuestra casa porque somos ¿qué? Imperfectos. Es imperfección. Pero hay que tener mucho cuidado. O sea, ¿cuántos son imperfectos? Levanten la mano los imperfectos. Levanten la mano los perfectos ahora. Todos somos imperfectos. Pero escuchen, podemos viciar la cosa, el concepto de la siguiente manera. Que somos imperfectos. Y entonces seguimos cometiendo problemas, errores, dificultades, seguimos tratando mal a la esposa, seguimos tratando mal a los hijos, y cuando dicen, papá, pero ay, soy imperfecto. Usted sabe, soy imperfecto. Mi amor, pero ay, soy imperfecto. ¿Qué quiere que haga? Soy imperfecto. Entonces nos escudamos bajo la sombra de la imperfección para no solucionar los problemas de carácter en nosotros. Y entonces soy imperfecto, ¿qué quiere que haga? Soy imperfecto, soy hombre, entonces ¿qué quiere que haga? Soy débil, ¿no? La Biblia dice, soy débil. Ay, me dieron oportunidad, ¿qué quiere? No es que soy hombre. Y en medio de esa imperfección, que al principio la familia lo asimila, y al principio dice, no, pues sí, oremos, estemos orando por él. Y llega el momento, como somos entre humanos, llega el momento en que se cansa. Y la esposa dice, ¿sabe qué? Ya me cansé de perdonar. Me cansé de que usted se disculpe diciendo, es que mi carácter, soy imperfecto. Me cansé de eso. ¿Sabe qué? Me largo, me voy. Llega el momento en que el hijo dice, ¿sabe qué, mamá? ¿Sabe qué, papá? Me cansé de tu trato. Me largo, me voy. Ya tengo 18 años, me voy. O así no tenga 18 años, se larga. ¿Por qué? Porque nosotros no somos capaces de tomar la decisión de decir, sí, soy imperfecto, pero tengo que mejorar estas áreas. Nos volvemos perezosos, nos acomodamos, nos quedamos en ese concepto que como soy imperfecto, entonces no hago nada por mejorar, no hago nada por prepararme, no hago nada por trabajar en esas áreas que yo sé que son difíciles, que mi carácter es difícil, tengo que trabajar en eso y tengo que morderme la lengua, como dice mi esposa muchas veces, para no contestar, y tengo que ir trabajando, que es un proceso, pero que la familia por lo menos vea que estoy dando esos pasos, esa intención, y no simplemente escudarme en que soy imperfecto. Y eso pasa con la iglesia. Eso pasa con los miembros. Que no mejoramos, nos quedamos ahí en un nivel. Hay muchos que han quedado estancados ahí y no suben. Entonces hacemos un esfuerzo para tener reuniones, para caballeros, para afilar los caballeros, y no vienen los caballeros que pueden. Tenemos reunión para las damas y muchas damas que pueden no vienen. Tenemos reunión para parejas y muchas parejas que pueden venir no vienen. Y luego, es que la iglesia, no la iglesia. Tenemos que hacer el esfuerzo, mis amados. Si queremos verdaderamente ser afilados y ser útiles para nuestra familia, la sociedad y sobre todo para servirle a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay un concepto que está por ahí, que como, ¿cuántos saben que el tiempo lo cura todo? Bueno, la Biblia no lo dice, es un decir. Entonces nos acomodamos también en que no pedimos perdón y dejamos que pase el tiempo y ya,
eso, que el tiempo cure eso, que el tiempo sane eso, que el tiempo libre eso. Ay, con el tiempo se le va a olvidar. Como ahora se le están olvidando las cosas, de pronto se le olvida. Y queda la sensación, queda como la esperanza de que un día se le olvidó eso y nunca se le pidió perdón la esposa al esposo. O viceversa. Y nos quedamos ahí, porque el tiempo, ¿qué? Lo cura todo. Y esperamos. Ay, yo ofendí a mi hijo, ofendí a mi hija, ofendí a mi esposo, ofendí a la esposa. Dejémoslo ahí, que el tiempo lo cura todo. ¿Y saben que la Biblia no habla de eso? Pero la Biblia sí tiene un versículo que dice que por cuanto todos pecamos, estamos, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Y creemos que a Dios se le pasan las cosas. Que Dios no, se le olvidó, como eso lo cometí hace como 10 años. Yo creo que Dios ya se lo olvidó. Y dice, no. Y entonces llegamos allá y al cielo y buenas. ¿Y usted quién es? No, que vengo para entrar al cielo. ¿Usted quién es? No, es que yo soy cristiano. ¿Cristiano? Yo lo conozco. Ni su voz la he escuchado. No, pero que sí, yo iba a una... No, es que quiero entrar. ¿Entrar cómo? O sea, ¿cómo vas a entrar si tú jamás me pediste perdón? Porque la única puerta para la reconciliación, diga conmigo, se llama el perdón. Dígale que está a su lado. El perdón nos ayuda a la reconciliación. En otras palabras, escuche lo que les voy a decir. No hay reconciliación si no hay perdón. Para que nosotros pudiésemos estar y decir que somos hijos de Dios, primero tuvimos que pedirle perdón a Dios. Pero si tú no le has pedido perdón a Dios de corazón, si tú no has cambiado tu forma de ser, no puedes pretender que el tiempo lo arregle todo. Dígale que está a su lado, el tiempo no lo arregla. Dice Efesios capítulo 2, versículo 16. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Cómo fuimos reconciliados? ¿Cómo fue que nos reconciliamos con Dios? ¿Mediante qué dice la Biblia? Fíjense que la Biblia dice que fue mediante la cruz que nos reconciliamos. No dice la Biblia que con el tiempo nos reconciliamos. Y para que hubiese cruz tuvo que haber muerte también. Porque dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay qué. O sea, no podemos esperar, dígale que está a su lado. No podemos esperar que el tiempo lo cure. Lo que tenemos que hacer es ir y pedir perdón, resarcir el daño que cometimos y permitir que la misericordia de Dios venga sobre nuestras vidas. No quieran como muchas veces pasa, ¿no? En las familias, que ofendieron, bueno, a veces casos por ahí lejos, hipotéticos, ofenden a los papás, ofenden a la mamá, al papá, y se van bravos. Y a las 2 semanas, buenas, es que llegué, mami, ¿qué me tiene de almuerzo? Usted me ofendió, usted me dijo una cantidad de cosas, de palabras, y por lo menos pida perdón. Entonces así parece que como que queremos volver a aparecer en escena y como si no hubiese pasado nada, ¿verdad? Entonces es como que ya pasó el tiempo, eso ya como que lo olvidó, ya no tiene en cuenta. No, hay que pedir perdón. Hay que, diga que está a su lado, hay que pedir perdón. ¿Cuántos han calculado el precio que nosotros tenemos? ¿Tú sabes cuánto vales? ¿Sabes cuánto vales? Bueno, voy a cambiar la pregunta. ¿Por qué nosotros valemos? Cambio otra pregunta. ¿Cuánto valíamos antes de Cristo? No valíamos nada. No valíamos absolutamente nada. Lo único que teníamos ganado era el infierno, lo teníamos asegurado. Pero con Cristo nos dio valor. No hay un número, un precio, un número que tenemos. Pero hay una mancha de sangre sobre nuestra vida, que es la sangre de Cristo, que fue la que nos dio ¿qué? Valor. Y valemos. Es decir, una persona vale es porque ha sido limpiada de su pecado. Y ese perdón, escúcheme, ese perdón es lo que da valor. Ahora, si tú quieres que tu familia valga más, tienes que extender el perdón hacia ellos. Porque el perdón es lo que restablece la relación. El perdón es lo que mejora la relación. El perdón es lo que hace fluir una relación. Pero si no hay perdón y hay resentimiento y amargura, esa relación no vale mucho. Funciona por inercia. Funciona porque toca. Está la esposa con el esposo porque toca. Pero por dentro está ahí esa espinita todavía. Amén. El perdón de Dios, diga,
fue lo que nos dio valor en esta vida. Ahora, se debe estudiar entonces el tema de perdón, que es lo que estamos hablando, y de perdón en la familia, teniendo en cuenta dos facetas. Para que haya perdón se necesitan dos facetas. Primer faceta. ¿Cuál será la primera faceta del perdón? Pues perdonar. Perdonar. ¿Para cuántos le es fácil perdonar? De pronto a algunos más que a otros. Pero digamos que perdonar es mucho más cómodo. Perdonar es mucho más fácil. Que llegue, no, mira, es que yo quiero que por favor me perdones por esto y esto y esto. Está bien, lo puedo perdonar. Si tengo un corazón sano, limpio, digo, listo, yo lo perdono. Pero viene la otra faceta. Una es perdonar, pero la otra faceta es que ir a pedir perdón, que esa cuesta más. ¿Es así o no? Cuesta más. O sea, qué bueno que me pidan perdón, pero qué duro. Cuesta. A algunos nos cuesta más que a otros. De pronto para algunos es más fácil, sí, perdóname ya. Pero para otros cuesta, no. Es que ¿por qué tengo que dar mi brazo a torcer? Es que ¿por qué le tengo que demostrar? No, es que yo soy el hombre, no, es que yo no. Y queremos justificar las cosas. Miren, quiero enseñarles esto hoy por la palabra de Dios. Jesús en su oración dijo, Padre, perdona las ofensas. ¿A cuántos les gusta que Jesús nos perdone? Mateo 6:12 dice, perdona nuestras deudas, Señor, él orando, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, enseñando la oración. Perdona nuestras deudas. Escúcheme, Jesús orando, Señor, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo primero tengo que perdonar para poder pedir perdón. Hay gente que se la pasa pidiéndole perdón a Dios. Señor, perdóname, pero tienen 100 atrás que han ofendido y no han solucionado su problema. Pero sí esperan que Dios les ayude, que Dios los respalde, que Dios les abra puertas. Y por la misericordia de Dios, Dios les da el maná, pero podría darle mucho más si tú cierras esa puerta y permites que Dios obre en tu vida. Sigue diciendo la Biblia en Mateo 6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Si no perdonamos nosotros, ¿cómo podemos pretender que Dios nos perdone? Escúcheme, esposos, y los que van a ser esposos, qué bueno que están los jóvenes acá, para que se preparen. A mí me hubiera gustado desde joven haber recibido la palabra de Dios, la enseñanza de Dios, para no cometer tantos errores en mi vida. La Biblia dice, en Primera de Pedro, dice que si nosotros no tratamos bien a nuestra esposa, que si nosotros no estamos bien con nuestra esposa, que si nosotros no la tratamos como vaso frágil a nuestra esposa, si no la tratamos sabiamente, entonces las oraciones son, es decir, ese tipo de problemas se convierte en un estorbo para nuestras oraciones. Ahora entenderán algunos por qué oran y oran y oran y oran y no ven la respuesta de Dios como quisieran verla, porque seguramente en sus corazones hay estorbos, porque hay resentimiento, hay amargura, y mientras eso esté ahí, la oración se convierte, es decir, ese tipo de cosas, cuando va la oración, pega el techo y baja, tiene que quitar, dígale que está a su lado, tienes que quitar todos los estorbos primero. ¿Qué sucede cuando el perdón no es un hábito? ¿Alguno tiene el hábito de perdonar o de pedir perdón? Normalmente no es un hábito. Quiero decirles, el 99% de las personas no tienen el hábito del perdón. No tienen el hábito del perdón, guardan eso en su corazón. Y Pablo exhortó a los corintios, exhortó a los efesios, exhortó a los colosenses frente al tema. Y les dijo, un momentico muchachos, ustedes dicen que son cristianos, qué bien, pero si dicen que son cristianos, tienen que dejar los rudimentos antiguos, tienen que dejar las cosas antiguas que tenían cuando no conocían a Cristo. Eso nos habla a nosotros, escúcheme. Está bien, vamos a poner como una tregua ahí. Está bien, guardamos resentimiento, guardamos amargura porque no teníamos a Cristo. Pero ahora que tenemos a Cristo, ¿cómo estamos viviendo? Vayan a Efesios, por favor. Vamos a mirar algunas cosas que Pablo da como consejo. Efesios capítulo 4, verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor,
que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Qué dice su Biblia? Por la dureza de su corazón. Cuando alguien no pide perdón, cuando alguien no perdona a alguien, es porque aquí está dando la razón, la causa, es porque ¿qué? Tiene dureza en su corazón. Verso 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad les habéis oído, habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice la Biblia? ¿Despojados de qué? Del viejo hombre, ese hombre que guardaba resentimiento, amargura, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Verso 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad que verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no qué, no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Por eso es tan importante el perdón. Y estudiando este tema, uno mira personajes en la Biblia que ustedes y yo conocemos, como por ejemplo José. Cuando escuchamos hablar de José, de Génesis, ¿qué concepto tenemos de José? ¿Qué calificativo le podemos dar a José? Un hombre que buscaba a Dios, que andaba con Dios y Dios andaba con él. Un hombre que mantuvo su integridad, por más que fue acechado por esa mujer, se mantuvo en integridad y quedó en la Biblia como un hombre de integridad. Daniel, ¿qué conocen de Daniel? Un hombre de Dios, un hombre que no dobló su rodilla a nadie, un hombre que era 10 veces más sabio que cualquier joven de su época. ¿Por qué? Porque buscaba a Dios, más sabio que cualquiera de los sátrapas. Un hombre que buscaba a Dios verdaderamente, un hombre fiel a Dios, un hombre íntegro. Cuando escuchamos hablar de Job, ¿qué decimos de Job? ¿Quién era Job? Un ejemplo, ¿verdad? Dios se sintió halagado, orgulloso con él. Mira, ¿no ha contemplado a Job? Un hombre recto. ¿Qué más era? Un hombre temeroso de Dios, un hombre perfecto. Pero, ¿qué escuchan de David? David, rey de Israel. ¿David podemos decir que fue como estos hombres? No. David adulteró, mandó matar la esposa, el esposo de la mujer con la que se acostó, la dejó embarazada, tuvo odio en su corazón, venganza, mintió. Sin embargo, Dios dijo de David lo que no dijo los otros: un hombre conforme al corazón mío, dijo Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Uno dice, tan injusto Dios, ¿por qué no dio calificativo a Daniel o a otros, a José? ¿Por qué se lo dio a David? ¿Por qué se lo dio a David? ¿Quién sabe por qué lo dio a David? Secreto de David. Secreto de David. Usted estudia los salmos de David, no todos los salmos que están escritos fueron por David, pero cuando usted mira los salmos de David, en los salmos de David tiene una característica, un común denominador, y es que en la mayoría de los salmos, por no decir todos, siempre está pidiendo perdón, pidiendo perdón, pidiendo perdón. Solamente eche un vistazo al Salmo 51 para que lo miren en su casa. Característica, ¿por qué para Dios fue agradable David, un hombre conforme al corazón de Dios? No porque fuera el perfecto, no porque nunca se hubiese equivocado, no porque nunca hubiera cometido errores, no, porque cometió errores gravísimos, pecados gravísimos. Pero algo que tenía David era que sabía pedir perdón y sabía perdonar. Perdonó a sus hijos cuando le maquinaron una cantidad de cosas contra él. Perdonó al rey Saúl cuando lo quería matar aún en la misma mesa. Lo perdonó, extendió su perdón. Secreto para ser agradable ante los ojos de Dios es que tenemos que tener un corazón lleno de perdón. Caso contrario, si en tu corazón no hay perdón, sino que al contrario, en lugar de perdón, ¿qué hay? Odio. Y ese odio se convierte, diga conmigo, en amargura. Hay personas que están amargadas por su pasado.
Están amargados por la experiencia que tuvieron en relaciones anteriores, con sus padres, con sus profesores, en la sociedad, con el jefe. Y hoy en día están llenos de amargura y no han podido perdonar porque, pastor, usted no se imagina lo que me hicieron. Es que eso no se puede concebir. Es que eso no es imperdonable. Personas que están llenas de amargura. Sigue diciendo Pablo en Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Miren, mis amados, tú puedes venir acá, escuche lo que les voy a decir, tú puedes venir acá o puedes ir a tu casa y te puedes desgargantar orándole a Dios y clamándole, pidiéndole, llorándole: Señor, por favor, quita esta amargura de mi vida. Y Dios: yo no tengo por qué quitarse, es usted el que la tiene que quitar. Quítese toda amargura. Por lo tanto, la amargura es una decisión. Si la persona quiere seguir amargada el resto de su vida, pues siga amargada. Y puede seguir viendo a la iglesia y bienvenido, bienvenida, puede ser, pero si quiere seguir amargada, sigue amargada, sigue amargada. O toma la decisión de decir: ¿para qué me amargo más la vida? Ya lo que pasó quedó atrás, sencillamente tomo una decisión, eso quedó atrás, borrón, ¿dicen qué? Ajá, vamos para allá. Borrón y cuenta nueva. Pensé que no lo sabían, pero ¿cómo lo saben? ¿Qué versículo de la Biblia dice borrón y cuenta nueva? Otro dicho: el tiempo lo cura todo, borrón y cuenta nueva. Y cogemos ese tipo de dichos y los tomamos para nosotros y los vivimos. Vamos a mirar más adelante. Guarden esa palabra de Billy que ahorita la miramos. ¿Será que nosotros tenemos que estarle orando: Señor, quíteme la amargura, Señor, quíteme el resentimiento contra esa mujer, contra ese hombre, contra mi jefe? ¿O somos nosotros que tenemos que decir: no más? Ahora, ¿qué pasa si nosotros seguimos con esa amargura? ¿Qué dice la Biblia? Porque es que si nosotros podemos estudiar los libros de psicología y los libros de los grandes sabios de este mundo, pues nos enseña una cantidad de cosas. Y terapias y no hay que más cosas. Pero ¿será que nosotros necesitamos eso? ¿O será que la Biblia para nosotros es suficiente? ¿Qué pasa si nosotros tenemos amargura? Dice Hebreos: mirad bien que no sea alguno, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. ¿Qué hace la raíz de amargura? Nos estorba, y por ella muchos sean contaminados. Se refiere a la familia. Eso está en Hebreos 12:15. Que sean contaminados. Y hay personas que están ahí llenas de amargura, como el joven que escuché, que se casó, muy feliz, muy contento, y a los 3 meses dejó a su esposa. Y el problema, la dificultad y el problema ahí, y la esposa: pero ¿cómo así? Un momentico, espere, ¿cómo así que se va a ir? Me voy. Pero ¿por qué se va a ir? ¿Por qué no arreglamos el problema? ¿Por qué no me pides perdón? Yo no le voy a pedir perdón a usted, yo me voy, me separo. Pero ¿por qué le cuesta pedirme perdón? Yo nunca vi en mi casa, yo nunca vi a mi papá pidiéndome perdón. ¿Por qué yo voy a tener que perdonar? Y es el ejemplo que vi en su casa. Raíz de amargura que tenía él, porque aún en su casa nunca vio el papá que le pidiera perdón, nunca vio en su casa ese estilo de vida. Y cuando los muchachos se casan, pues sencillamente lo que hacen es duplicar, modelar lo que vieron en su casa. ¿Qué tal si nosotros comenzamos a... O sea, ¿qué le está enseñando a sus hijos? ¿Qué le está enseñando a su hija? Que se llene de amargura y de odio y resentimiento. ¿Qué le está enseñando a tu hijo? Tenemos que comenzar a trabajar en esa área. ¿Importante este tema hasta aquí o no? Versículo 32 de Efesios 4. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. 2 reacciones que quiero invitarte a que reflexiones en tu mente. ¿Cómo actuamos nosotros cuando ofendemos a alguien? Sinceramente, ¿cómo lo hacemos? Cuando le decimos una palabra ofensiva a nuestra esposa y nuestra esposa se voltea y dice: ¿y usted por qué me habla así? ¿Qué le decimos nosotros? ¿Cómo reaccionamos nosotros? Ay, pero Pioja le puede decir algo. Entonces por todo se pone brava y se va a unir. O, mi amor, disculpa, ¿te ofendí? Si te ofendí, por favor, discúlpame. ¿Suena más bonita esa o no? ¿Cuál les gusta más? ¿La segunda?
Bueno, la segunda es la bíblica, y nosotros somos cristianos, que es la que tenemos que comenzar a aplicar. Si nosotros ofendemos, si nosotros herimos a alguien, discúlpame si te molesté, no quería molestarte, no era mi intención molestarte con esas palabras. Si te molesté, por favor, discúlpame, por favor, perdóname. ¿Cuál va a ser la reacción de la otra persona? Sí, listo, perdón, va. Seamos prudentes, listo, se solucionó el problema, un besito y listos, arreglado el problema. Porque también nos podemos ir y me voy por donde mis amigos y van y se toman por allá y van y no llegan esa noche por una tontería. ¿Cuántas veces hemos tenido conflictos por bobadas? ¿Es así o no? Por bobadas. Son problemas grandes, son bobadas. ¿Por qué? Porque no sabemos tomar correctivos. Ahora, Jesús nos enseña cosas que son bien importantes. Porque nosotros podemos tener dos actitudes. Primera actitud, el que saca la paja, pero no mira la viga. Y hay personas que se han vuelto expertas en eso. Solamente sacar la paja del otro y saber, es que mire fulano, es que mire, es que usted. Pero Jesús, ¿qué dijo al respecto? ¿Cómo los trató? Jesús hasta dijo que eran hipócritas. Dice, o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Eso está en Mateo 7:14. ¿Cómo los trata? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús en otras palabras? ¿Está bien que nosotros le llamemos la atención a nuestra esposa? ¿Dios prohíbe que le llamemos la atención? No, le podemos llamar la atención. Pero dice, primero, revisa la viga que tú tienes antes de señalar la paja de tu esposa. Saca la lista primero de todos tus errores que tienes antes de irle a reprochar. A tus hijos. Señalamos a los hijos porque nos creemos con autoridad. Vamos para allá ahorita. Pero ¿cómo nos ven nuestros hijos? ¿Cómo está viendo nuestros hijos? Nos duele muchas veces pedirle perdón a nuestros hijos. Pídale perdón a su hijo. ¿Por qué? Si yo soy el papá, que él sepa que yo soy la autoridad aquí en la casa. Pero es que lo que le dijiste lo ofendiste mucho. Eso sí, yo soy el papá y punto. Actuamos muchas veces así. Y nuestro hijo ahí callado y se las va guardando y va sumando. El día menos pensado saca la factura de papá, chao. ¿Pero por qué mi hijo? Me parece injusto, Dios mío, ¿pero por qué? ¿Por qué? Nuestros hijos también van guardando. Nuestros hijos tal vez no nos digan nada porque saben que son la autoridad. Pero ¿cuántos hijos ya llega el momento en que se le encaran al papá y hasta lo golpean, lo empujan y hasta se van a los golpes? ¿Por qué? Porque ya llega el momento en que los hijos también estallan. ¿Cómo lo estamos tratando? Pastor, es que ¿yo cómo hago para perdonar? Yo me cansé de perdonar. ¿Cuántas mujeres se acercan a decir en consejería, pastor, es que este tipo es muy infiel? No dicen infiel, esa palabra. Me cansé de perdonar. Yo les digo, prepárate, que seguramente vendrá otra infidelidad y tienes que estar preparada para perdonar. Pero ¿cómo así, pastor? ¿Hasta cuántas veces? Pedro se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿hasta cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Hasta 70 veces 7. 70 veces 7. Pastor, yo creo que ya pasaron unas 490 veces y sigue. Pues sigue ahí. Pastor, ¿cuál es el límite de esto? Si alguien me pregunta, pastor, ¿cuál es el límite de perdonar? Es que mi esposa, quiero decirles, hay casos de casos. No puedo generalizar, pero hay casos de casos. Pero si me preguntan, ¿cuál es el límite de perdonar? Yo tendría que contestar, hasta cuando Dios se canse de perdonarte. Cuando Dios se canse de perdonarte, ya no perdones más, ya Dios se cansó. Y quiero asegurarles que Dios nunca se cansará de perdonar. Ahora, si no te ha perdonado Dios, es porque posiblemente no has ido a pedirle perdón a Dios. Pero te aseguro que si tú vas de rodillas con un corazón sincero delante de Dios, si tú vas a pedirle perdón, ¿tú crees que Dios cómo hace? Dios nos perdona. Dios siempre está ahí. Escuche lo que quiero decirles. Jesús es el mejor ejemplo. Porque Jesús, ¿cómo actuó frente al perdón? Jesús es nuestro modelo, nuestro ejemplo. Jesús en la cruz del Calvario, un ladrón a un lado, el otro ladrón al otro lado, Jesús ensangrentado, atravesado. ¿Y cuál fue la actitud de Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Uy, pero es que esta sí se las voy a cobrar. De esta sí me voy a desquitar con ustedes. Uy, es que esta sí no se la paso. ¿Qué dijo Jesús? Con unas palabras. Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. ¿Por qué Jesús tomó esa actitud? A mí me impacta la actitud de Jesús. Y si Jesús es nuestro maestro, tenemos que aprender de él. A Jesús le estaba doliendo en la carne. Jesús es Dios espiritualmente y lo demás, pero en ese momento estaba actuando como ser humano en la carne. ¿Le estaba doliendo? Dos. ¿Jesús sabía que era inocente? Sí. ¿Pero qué hizo Jesús? ¿Jesús se defendió? ¿Jesús qué hizo? Frente al dolor en las manos de esos verdugos que estaban haciendo Jesús, ¿qué hizo él? Extendió el perdón. ¿Por qué Jesús defendió el perdón? ¿Por qué Jesús estuvo ahí? Porque para Jesús era más importante defender el perdón que lo que él mismo estaba sufriendo. Porque ese perdón que Jesús estaba extendiendo ahí es el mismo perdón que Dios nos extendió a nosotros y nos lo extendió gratis. Dígale que está a su lado. ¿Por qué guardar resentimiento cuando Dios nos ha perdonado? Escuche por favor si alguien quiere tomar nota de esto. Pedir perdón no siempre significa que estamos equivocados. Pedir perdón, o sea, cuando tú vas y pides perdón, no significa que estés equivocado y que el otro está en lo cierto. Simplemente pedir perdón significa que valoras más la relación con la otra persona que tu propio ego, que tu propio orgullo. O sea, es más importante la relación que la razón que yo pueda tener. Aprecio más la relación con mi hija, aprecio más la relación con mi esposa, aunque yo sé que no fui el del error, pero pido perdón. Una pregunta sencilla: ¿quién fue el que nos ofendió? ¿Dios o fuimos nosotros los que ofendimos a Dios? Si fuimos nosotros los que ofendimos a Dios y Dios no nos ofendió, ¿quién fue el que tomó la decisión de perdonar? ¿De dónde nace? ¿Quién toma la iniciativa de decir, los voy a perdonar? ¿Quién fue el que nos vino a buscar? Dios vino a buscar. ¿Quién era el ofendido? Dios. Frente a la pregunta, pastor, ¿qué hago? Si me han ofendido, si yo he sido el agredido o la agredida, ¿qué hago? ¿Tengo que ir a pedir perdón? Miren el ejemplo de Dios, el ejemplo de Jesús. Él fue, sin haber ofendido, el que vino a pedir perdón. ¿Quién fue el que ofendió a quién? Nosotros a él. ¿Y quién fue el que vino por nosotros? ¿Quién fue el que metió su mano en el basurero donde nos encontramos, nos limpió y nos perdonó y nos puso nuevamente a funcionar y servirle? ¿Quién fue? Dios. Por eso el concepto, y ahí entramos al borrón y cuenta nueva, porque es una costumbre. Después de que nos reconciliamos, entonces, bueno, mi amor, listo, entonces, pero ya no vuelvas a hablarme de esa manera, no vuelvas a hacer esto y no sé qué sé cuándo, y entonces, listo, bueno, arranquemos y vamos y le invitamos a tomar un café o vamos y nos tomamos un helado y vamos a decir, listo, vamos a reconciliarnos y un besito por aquí, besito por allá y reconciliados. Listo, mi amor. Entonces, ahora sí, borrón y qué, y cuenta nueva. Listo, mi amor, bueno, pero yo veré, sí, no, listo, ya, voy a trabajar en esa área, sí, vamos a cambiar. Borrón y cuenta nueva. ¿Sabe qué es lo que estamos diciendo? Que esta libreta que estaba llena de tantos errores la botamos, pero déjeme saco la otra libreta nueva porque aquí comienza otra vez. ¿Será que es borrón y cuenta nueva lo que Dios quiere? Vamos a mirar. ¿Será que Jesús, cuando nosotros le pedimos perdón, cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, dijo borrón y cuenta nueva? ¿Está en la Biblia? Porque está en la Biblia, está soportado y hagámoslo. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Vayan a Isaías, por favor. Capítulo 43, verso 25. Dice la Biblia, yo, está hablando Dios, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de qué, de tus pecados. Mientras nosotros estamos diciendo borrón y cuenta nueva, ¿sabe qué dice Dios? Borrón y ya. Pero por alguna razón, nosotros queremos como volver a recordar todo eso. ¿Sí les ha pasado? Como que nosotros queremos estar ahí encima a ver que si falló, y entonces la esposa que muchas veces, no todas, la esposa que muchas veces es histérica, pero además de histérica es histórica, que recuerda todo. Es que yo me acuerdo cuando nos casamos, es que desde que nos casamos usted se acuerda que estaba vestido una camisa azul, usted se acuerda que cuando teníamos un año de casados, llevan 27 años de casados y le sigue trayendo todo a la memoria. Y entonces están ahí, pero apenas hay un problema, le saca todo el pasado. Eso es un error. Porque nosotros tenemos que aprender de Dios.
borrón y qué, y ya. Esto ya lo que pasó, pasó, ya no más, esto quedó atrás, ya no más, no volvemos a traer eso. Pero queremos tomar el adagio popular de borrón y otra vez, comencemos a sumar otra vez, y ahí no la pasamos. Dígale que está a su lado, es mejor borrón y ya. Dice la Biblia, Proverbios 27:6, tenemos que tomar decisiones, mis amados, ya para ir terminando. Tenemos que aterrizar este mensaje y para algunos dirán, ay, qué mensaje de Dios, cómo me habló, ay, qué palabra. No lo deje ahí. Vamos a vivir. Vamos a comenzar a practicar esta palabra en nuestras vidas, en nuestro hogar, con nuestra esposa. Dice Proverbios 27:6, fieles son las heridas ¿de qué? Dígale que está a su lado. Fieles son las heridas del que ama. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Fieles son las heridas del que ama. Cuando tu esposa venga a ti, esposo, hombre, o tu papá o tu hijo, cuando tu esposa venga a ti y le digas, mi amor, ¿sabes una cosa? Actuaste mal. Y tu esposa comienza a confrontarte, comienza a decirte la verdad en la cara. ¿A cuánto les gusta que digan la verdad en la cara? Nos molesta que nos digan la verdad en las caras, que nos digan las cosas, que nos confronten. Mira, esto, no, hombre, nos enojamos, sacamos el caparazón, nos encrispamos, no, pero ¿por qué? Buscamos un momento de salida. No, escúcheme, pero la Biblia dice que fieles son las heridas del que ama. O sea, eso que está haciendo Dios es porque ¿qué? Porque nos ama. Y Dios utiliza a tu esposa, para los hombres, utiliza a tu esposa para decirte eso que te hiere, porque es la manera que Dios está sanando tu vida, está limpiando tu corazón, está puliéndote, está afilándote. Pero háblale con amor, no se ponga a hostigarlo tampoco, hable con cariño, porque cuando viene la humildad, yo hago una pregunta, piensa en un conflicto que tengas, si es que lo tienes, y piensa si ese conflicto se podía arreglar con humildad. Si tú dices, bueno, si tengo ese conflicto con mi hija o con mi hijo, con mi esposo, con mi esposa, pero si yo voy con humildad y le digo, vea, sí, pasó esto y esto, pero yo no quiero que estemos así, no quiero que sigamos así, yo te pido, por favor, perdóname por eso. ¿Usted cree que si va con esa actitud puede recibir el perdón? Dígame en un problema, por grande que sea, así no lo estás viviendo, un problema, por grande que sea, que no se solucione con la humildad. Si quieren me escriben ahí en el WhatsApp estos días y me dicen, pastor, este problema la humildad no lo puede solucionar. Yo quiero decirles, no habrá ningún problema que la humildad no lo solucione. Cuando bajamos la cabeza, cuando bajamos nuestro ego, cuando bajamos nuestro orgullo y vamos y pedimos perdón, o vamos y damos perdón, dígale que está a su lado, todo problema se va a solucionar. Mire, escuche lo que les voy a decir. Tu hijo puede ser un rebelde, tu hijo se puede haber ido de la casa por rebelde, pero si tú vas con humildad y hablas con tu hijo en humildad, yo te aseguro que tu hijo vuelve a casa. Mire, es tan fuerte la humildad que aún la humildad puede arreglar los problemas judiciales. Y estás allá y va a una reconciliación y baja la cabeza, sí, yo fui el del error, sí, pero yo me comprometo en resarcir eso, yo me comprometo en solucionar eso, vamos a conciliar y no habrá ningún problema que aún en los juzgados no se resuelva si no es por la humildad. La humildad, eso fue el ejemplo de Jesús. Aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Por favor, inclina tu rostro, cierra tus ojos y reflexiona por un momento en esta palabra que Dios nos ha dado en esta mañana, importante y vital para nuestra familia. La Biblia dice que hay tiempo para todo y lo demás que espere, pero cuando son las cosas de Dios tenemos que prestar atención. Dile, Señor, muchas gracias en esta mañana por tu palabra que es verdadera. Gracias por tu palabra, Señor, que es fiel, que es pura. Y no hay nada, absolutamente nada mejor que tu palabra, Señor. Jesús, tú nos das ejemplo que tú perdonaste aún en el peor momento de tu vida. En ese momento tan duro, tan difícil, Señor, tú no omitiste pedir perdón. En un momento, Señor, donde cualquiera de nosotros que hubiésemos estado en esa situación, seguramente nuestra reacción hubiera sido de rencor, una reacción posiblemente de ira, de venganza, de impaciencia. Pero tú no, Señor.
tú no eres así, Jesús. Qué lindo es tenerte como nuestro Dios, como nuestro modelo, como nuestro ejemplo. Queremos aprender a ser así, Señor, como tú lo eres, precioso Jesús. Somos conscientes, Señor, que nuestra familia es un cúmulo no solamente de diferencias, Señor, sino de situaciones muchas veces difíciles, de conflictos. Son muchas cosas que suceden al interior de nuestras casas, Señor, aún de nosotros como familia pastoral, aún en las casas de mis hermanos, Señor. Situaciones que muchas veces nos llevan a estar en conflictos. Y yo te pido, Señor, que nos ayudes a asimilar ese nivel de perdón que tú tuviste, Señor, cómo tú manejaste el perdón, para que nosotros podamos modelar también eso y lo podamos extender a nuestra familia, Señor. No solamente nuestra familia biológica, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos, primos, sobrinos, sino también, Señor, con la familia aquí en la iglesia, que podamos tener una familia espiritual sana, que no hayan resentimientos, que no haya amarguras, que no haya, Señor, diferencias entre el uno al otro, que seguramente las hay en momentos determinados, porque los caracteres son difíciles y son, Señor, muchas veces diferentes, pero que podamos ir allá, Señor, y podamos reconciliarnos y podamos estar en paz, Señor, en nuestro trabajo, Señor, que podamos tener un ambiente de paz, que podamos, Señor, pedir perdón. Quizás es más fácil ir a pedirle perdón al jefe, porque sabemos que si no le pedimos perdón, está en juego nuestro aumento, o tal vez nos despidan, y con ellos le pedimos perdón. Pero infortunadamente somos mucho más duros con la gente que está a nuestro lado, con nuestra esposa, con nuestros hijos, Señor. Por alguna razón, Señor, a veces nosotros somos mucho más drásticos. A veces nosotros, Señor, queremos imponer muchas cosas y necesitamos extender el amor, Señor, con la justicia, el amor, Señor, con la disciplina. Tu palabra dice, Señor, nos enseña Jesús eso, que el que ama disciplina, pero que no nos volvamos esos verdugos, que no nos volvamos esas personas que solamente reprimimos, que solamente usamos de la autoridad para oprimir a nuestros hijos, sino que siempre tengamos en cuenta que nuestros hijos no simplemente son nuestros hijos, sino que tenemos una meta y es convertirlos en grandes amigos nuestros, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a caminar como tú nos hablas en esta mañana. Gracias por mostrarnos tu perdón, Señor. Cómo debemos nosotros actuar, Dios. Pero algo que nos enseñas hoy es que no es posible pedirte perdón si antes, Señor, no estamos bien con los demás. Hoy te pedimos, Señor, que tú revises nuestra vida y que al salir de este lugar, Señor, en el tiempo más breve posible, vayamos a aquella persona que tenemos esa diferencia, independiente si fuimos nosotros que lo ofendimos o que ella nos ofendió. Vamos a seguir el modelo bíblico. Dios vino y nos perdonó sin habernos ofendido, vino y nos perdonó. ¿Por qué no ir a esa persona? ¿Por qué no tomar una decisión seria en nuestra vida a partir de esta palabra, a partir de este mensaje? Para que completemos el mensaje, no solamente que haya quedado en lo teórico, sino que salgamos a vivir esta palabra y de esa manera podemos estar completos. Vamos y perdonamos. Que podamos ir donde nuestra esposa y pedirle perdón, aunque tú estés bien hoy, pero que tú sabes que hay un tema que está pendiente, hay un tema que no se ha resuelto, hay algo que quedó ahí, remojo, pero que tienes que tomar una decisión. ¿Por qué no ir donde ella y decirle, mi amor, perdóname? ¿Por qué no ir donde nuestros hijos? ¿Por qué no ir donde tu padre, si lo tienes vivo? Donde tu madre, si la tienes viva, y te reconcilias con ella? Perdóname, Padre, porque he sido injusto contigo. Perdóname, Madre, porque he sido injusta contigo. Perdóname porque me he aprovechado. Perdóname porque no te he respetado. Perdóname porque no te he honrado. Perdóname por tantas cosas que seguramente como hijos tenemos que pedirle perdón a nuestros padres. Que podamos sanar eso. Si hay diferencias como hermanos, hagámoslo. Que comencemos a ver a los demás no simplemente como nuestra familia, sino que los hagamos los mejores amigos. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por enseñarnos, Dios, sobre el perdón en la familia. Gracias, Señor, y ayúdanos a tomar nosotros la iniciativa
para que podamos sentir la satisfacción del perdón, Dios. Ayúdanos a caminar, Señor, en sumisión, en obediencia, ir tras la reconciliación, Señor, que estemos en paz con todos, como dice tu palabra, en cuanto te sea posible. Tú que eres un hijo de Dios, una hija de Dios, estad en paz con todos. Gracias, Señor Jesús.